Muy feliz sábado, hermanos, para todos los feligreses de la Iglesia del Oeste y todos los que estén participando de esta programación especial en estos tiempos donde lamentablemente tenemos que conformarnos con ver un mensaje, una predicación a través de una pantalla. Sin embargo, el hecho de que no podamos estar juntos no significa que no podamos estar unidos, así que en la unidad que nos da Cristo les envío un beso, un abrazo cariñoso, que no nos podemos dar físicamente, pero lo damos espiritualmente. Espero que la paz del cielo inunde sus corazones en este momento, que Cristo pueda reinar en tu vida y en la de tu familia. Así que si estás en este momento compartiendo con tu hogar esta predicación, te felicito, espero que puedan disfrutarla. Si estás solo, que también el Señor llene tu vida y tu corazón, pero por sobre todo te pido que ahora cerremos cualquier actividad extra que estemos haciendo, la dejemos a un lado y pongamos nuestra atención en el mensaje de la palabra del Señor, como si estuviésemos en la iglesia, porque si bien nos toca estar ahora en la informalidad de nuestro hogar, también es cierto que la palabra del Señor nos prometió que donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Cristo, Él está ahí con nosotros. Así que, aunque sea de forma virtual, Cristo está en este momento con ustedes y conmigo acá. Por eso espero que puedas tomar este momento con la solemnidad que el Señor espera y que el mensaje de la palabra pueda ser una bendición para tu vida. Estaba durante estos días observando que me parece, por lo menos en mi parte, en mi familia, estamos ya cansados de una frase: quédate en casa. La vemos en todos lados, está en internet, está en la calle, está en la radio, está en la tele, está en los panfletos que nos envían, está en todos: quédate en casa. Esto es como que de alguna manera se nota en el silencio de este tiempo, cuando llega la tarde, cuando cae la noche y la gente tiene permiso para salir y ya no puede y tiene que ir a su casa. Esto de quedarte en casa no solamente se vuelve un eslogan, sino se vuelve una realidad, en muchos casos bastante triste, por el tema de la inactividad. Antes los domingos era el día triste, porque el domingo es el momento cuando las personas paran, dejan de hacer actividades, se quedan en sus casas y entonces comienzan a pensar. Los domingos eran los días donde pasaban más suicidios, por el hecho de que la gente se detenía y el depresivo posmoderno, que es la persona que hoy ya se mueve para todo lado, corre, no tiene nada para hacer y comienza a caer en la realidad de su vacío existencial. Eso que pasaba los domingos ahora pasa todas las tardes. Hay muchas personas que están con un tremendo vacío interior. Creo que de alguna manera se nos ha metido en la mente que esto de quedarnos en casa significa que la inactividad debe reinar. No tenés nada para hacer, quédate quieto, quédate en tu casa, no salgas, no hagas nada. Aunque ese fuera un poco lo que viene por detrás, no es así. Sin duda que hay mucho para hacer. En este tiempo debemos reinventarnos de alguna manera, tanto para las actividades laborales, hay que ver la forma de cómo reinventarse. Nosotros los pastores hemos tenido que incursionar en estas áreas tecnológicas para continuar haciendo nuestros cultos. También a nivel familiar habrá que reinventarse para pasar más tiempo en familia, aquellos que tienen niños tratar de entretenerlos de alguna manera. A nivel educativo, si sos estudiante, hay que ahora reinventarse en cómo estudiar, en cómo hacer las clases, en el área social, sin duda, en cada una de las cosas, y también en el plano de lo espiritual tenemos que reinventarnos. Tenemos que ver la manera de cómo continuar con nuestra actividad espiritual, ya sea la oración, el estudio de la Biblia, la testificación, la devoción personal, la devoción familiar, estas cosas que son vitales dentro de la normalidad de nuestra vida espiritual. Hoy por hoy tenemos que encontrar formas creativas que hasta acá no conocíamos, movernos de maneras diferentes para encontrar un equilibrio dentro de lo espiritual también. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje sencillo. En realidad no voy a profundizar sobre algo demasiado interno, demasiado profundo, pero sí me gustaría llegar a algo en lo que sin duda ya conoces, ya conozco, ya hemos hablado, pero qué bueno que nos hace recordar. Vamos al Sermón del Monte.
ustedes recuerdan, el Sermón del Monte se encuentra en Mateo capítulo 5, capítulos 6 y 7. Es el sermón más espectacular de Cristo. Es un sermón intensamente práctico y revolucionario, en donde Jesús se tira en contra de la filosofía de su tiempo, en contra de la religiosidad de sus días. Son 3 capítulos, es un sermón maravilloso, intensamente práctico, muy difícil de alcanzar a través de métodos humanos, solamente a través de Cristo. Es un sermón con una altura increíble, con un montón de ilustraciones. Es un sermón que es para nosotros, para este día, para estos tiempos. Voy a centrarme en un versículo puntualmente, en el capítulo 7 y en el versículo 12, porque ahí se encuentra la regla de oro. Mientras lo buscan, comparto lo que decía la sierva del Señor en el deseado de todas las gentes acerca de este sermón. En la página 266, ella dice: en el Sermón del Monte, Jesús trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación y de dar a sus oyentes un concepto correcto de su reino y de su propio carácter. Noten ustedes acá cómo ella nos enseña cuál era claramente el propósito del sermón. Dice, trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación. O sea, cuando ustedes comparan el Sermón del Monte con la educación que ofrecían los rabinos de la época de Cristo, encuentran que Jesús fue revolucionario, especialmente con las premisas que los fariseos, rabinos y escribas de sus días enseñaban a la sociedad judía. Ellos habían recibido, tal como nosotros, todo el Antiguo Testamento, pero habían escrito comentarios de esos escritos del Antiguo Testamento, habían escrito comentarios de la Torá, que con el tiempo se volvieron tan importantes que hubieron personas que escribieron comentarios de esos comentarios. De ahí salieron muchísimas leyes que literalmente amargaron la vida de los judíos. Hicieron que su religión fuera una carcasa de un montón de actividades litúrgicas y leyes que solamente tenían un fin en sí misma. El único propósito de la ley era cumplirse. No tenían ningún propósito salvífico. Todo eso había sido una montaña de paja en la que después de escarbar mucho apenas se podía encontrar algunas poquitas pepas de oro. Cristo toma todas aquellas enseñanzas de ellos, saca algunas cosas buenas y marca una revolución con respecto a muchísimas otras. Por eso golpeó fuerte en la mente de los contemporáneos que escucharon este mensaje. Aquí en el sermón, Jesús dice en el capítulo 7, el versículo 12, ya entrando en la última parte del mensaje, dice lo que nosotros hoy conocemos como la regla de oro. Así que todo lo que quieran que hagan los hombres por ustedes, así también hagan por ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Cómo que esto es la ley y los profetas? Ellos consideraban el Antiguo Testamento en 3 divisiones. Las divisiones más importantes eran la ley, que eran los primeros 5 libros de la Biblia, y luego los escritos de los profetas. Por lo tanto, Jesús dice, la ley del Antiguo Testamento y los escritos de los profetas se cumplen cuando ustedes hacen esto. Todo lo que te gustaría que te hagan a vos, hacelo a los demás. Esto no era algo nuevo en los tiempos de Cristo. Los judíos enseñaban una propia regla de oro. Y he descubierto también que muchas otras sociedades antiguas tenían también versiones muy similares de la regla de oro. Por ejemplo, en el año 3000 a.C., más o menos se considera, o por lo menos lo que han dicho los que estudiaron, la tradición védica de la India decía: no hagas a los demás lo que quieras que te hagan a ti, y desea a los demás lo que desearías y esperarías para ti mismo. O sea, vuelvo a repetir, porque leí mal: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, y desea a los demás lo que desearías y esperarías para ti mismo. Fíjense las similitudes que hay con la regla de oro de Jesús de Mateo capítulo 7. No solamente fueron estos, sino que el budismo también tiene una máxima que dice: no trates a los demás de manera que a ti mismo te parezca dañino.
El confucianismo, justamente su máximo exponente, Confucio, dijo: es el máximo de benevolencia amable el no hacerle a los demás lo que no quisiera que ellos hicieran contigo. Esto lo dijo en el siglo V a.C. Los hebreos decían: lo que es odioso para ti, no le hagas a tu prójimo. Esta es toda la ley, todo lo demás es comentario. Fíjense cómo muy similar a lo que Cristo estaba diciendo ya estaba antes. Los judíos, o sea, esto era una ley hebrea, pero los judíos, los de la tribu de Judá, habían acuñado su propia versión en el libro de Tobías, que dice: no le hagas a nadie lo que no te gusta a ti. Finalmente cito también el zoroastrismo, que ellos también emulan la máxima que dice: no hagas a los demás lo que es dañino para ti. Noten ustedes el principio que se encuentra en todas estas reglas de oro. Siempre el punto es no hacer daño a los demás. No lo hagas. Si no te gustaría que te lo hagan a vos, no lo hagas a los demás. Y yo creo que es, dentro de los fines morales, es muy importante, es muy interesante. Pero Cristo va más allá. Cristo va más allá de no hacer daño a los demás. Ustedes podrán encontrar que en nuestra sociedad esta versión de la regla de oro se metió en todos, incluso hasta en nosotros, que muchas veces nos justificamos diciendo: yo no hice nada malo. Ustedes habrán visto a los chicos a veces decir: yo no hice ninguna cosa mala, yo no. O cuando alguien te acusa: pero yo no hice nada malo, yo no fui, yo no le hago mal a nadie. A veces dando estudio bíblico me he encontrado con personas que me dicen: ¿por qué necesito ser salvado? Yo no le hago daño a nadie. Soy una buena persona, no dañé a nadie, no perjudiqué a ninguna persona, no le hago nada malo a nadie. Ahora, fíjense ustedes el cambio sutil que Jesús coloca allí. Él nos enseña que el cristianismo va mucho más allá de esas filosofías religiosas. El cristianismo no se basa en no hacer daño a alguien, sino se basa en hacer algo bueno a alguien. Deja la pasividad de la inacción y te lleva a la acción, al amor que se mueve en acciones. Cristo mismo fue ejemplo de esto. Él podría haberse quedado en el cielo y desde ahí decirnos a todos nosotros: lamento, hijos, su situación. Quiero contarles cuánto los amo. Y cuando ustedes estén muriéndose y se mueran por siempre, desde aquí los vamos a extrañar y vamos a pensar en ustedes. Pero Cristo no fue así. Cristo sintió amor por nosotros y compasión que lo movió a la acción. Por lo tanto, vino a esta tierra a padecer por nosotros y a morir la muerte que vos y yo nos merecemos. Por lo tanto, Él nos enseñó con su propio ejemplo la verdadera regla de oro. Si hay algo que te gustaría que te hicieran a vos, hacelo a los demás. No limites tu cristianismo a no hacer algo malo. Que tu cristianismo se extienda hasta hacer algo bueno. Ir hacia los demás con una acción bondadosa, cariñosa, salvando al prójimo por su necesidad, en su necesidad. Cristo ilustró este principio en una parábola. En Lucas capítulo 10, si ustedes van conmigo, van a encontrar en Lucas capítulo 10 una historia muy conocida que se extiende desde el versículo 25. Es la historia del buen samaritano. Lucas capítulo 10 dice la palabra del Señor: un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, evidentemente porque no cumplía, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino, y al verlo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia.
Acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, lo dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? La Biblia dice que aquel que preguntaba por su gran odio a los samaritanos ni siquiera se atrevió a decir que el prójimo era el samaritano, sino que respondió en el versículo 37, él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Noten ustedes entonces qué hermoso el mensaje del Señor. El sacerdote y el levita habían pasado por el lugar, vieron al muchacho lastimado, herido, pero no quisieron acercarse a él, seguramente porque la sangre los contaminaba. En sus cantidades de leyes ellos habían aprendido que si tocaban sangre quedaban contaminados y seguramente tendrían que ir al templo. Eso no los podría, les evitaría tener que trabajar ese día y hacer algo en la liturgia del templo. Entonces decidieron dejar a la persona allí. Pero ¿por qué no se movieron a piedad? ¿Por qué no fueron cambiados? En parte era por su regla de oro, porque ellos tenían la conciencia tranquila de saber que ellos no habían hecho nada malo. De hecho, no lo golpearon, no le robaron, no lo insultaron, no se burlaron, no lo hirieron, y por eso decían: nosotros no hicimos nada malo. Si alguien les hubiese acusado de haberlo dejado ahí, ellos hubieran dicho: yo no le robé, yo no lo toqué, yo no me metí, simplemente. No sé si esto les suena a la actualidad, en el no te metas, no, mejor dejémoslo ahí, si te enteraste, no te metas porque es lo mejor que podemos hacer, y eso era la premisa que estaba en aquellos tiempos y la que hay hoy. No hagas a los demás algo malo. Ahora, si querés hacer algo bueno, eso ya no es la regla de oro. La regla de oro de Cristo tenía que ver con hacer, y en este caso, Cristo les enseñó que el verdadero cristianismo, el reino de Dios, tiene esta característica: se mueve a la acción. Por eso les enseña y le dice: tu prójimo es aquel que está en necesidad. Y que si a vos te gustaría que estando en sus zapatos te den una ayuda, cuando vos la podés dar tenés que hacerla. Ahora, hermanos, ¿sabían ustedes que esta historia no solamente representa la actitud que el cristiano tiene que tener, sino que representa el ejemplo de Cristo? En el Deseo de todas las gentes, en la página 460, hablando de esta historia, la sierva del Señor dice: en la historia del buen samaritano, Cristo ilustra la naturaleza de la verdadera religión. Muestra que ésta no consiste en sistemas, credos o ritos, sino en la realización de actos de amor, en hacer el mayor bien a otros, en la bondad genuina. Mediante la historia del buen samaritano, Jesús pintó un cuadro de sí mismo y de su misión. Noten ustedes, repito, mediante la historia del buen samaritano, Jesús pintó un cuadro de sí mismo y de su misión. El hombre había sido engañado, o sea, nosotros, engañado, estropeado, robado y arruinado por Satanás y abandonado para que pereciese. Pero el Salvador se compadeció de nuestra condición desesperada. Dejó su gloria para venir a redimirnos. Nos halló a punto de morir y se hizo cargo de nuestro caso. Sanó nuestras heridas. Nos cubrió con su manto de justicia. Nos proveyó un refugio seguro e hizo completa provisión para nosotros a nuestras propias expensas. Murió para redimirnos. Señalando su propio ejemplo, dijo a sus seguidores: esto os mando, que os améis unos a otros como yo os he amado. Jesús jamás nos dejó una ley que cumplamos que Él no haya cumplido. En este caso, claramente lo que nos estaba diciendo el Señor: hagan lo que yo hice. La historia del buen samaritano es para que nosotros entendamos lo que Él hizo por nosotros y seamos imitadores de Él. Por eso cuando el Señor dice: hagan el bien a los demás, también nos está diciendo: hagan lo que yo hice por ustedes. Nos estaba dando un ejemplo. Jesús nos estaba enseñando en el Sermón del Monte que debemos ser como Él.
Él se podría haber quedado en el cielo, pero si Él se hubiese puesto en nuestros zapatos, hubiera necesitado de un Salvador, y entonces viendo que Él podía extender su amor hacia nosotros, lo hizo, y a base de un tremendo sacrificio. No se quedó allí en el cielo y dijo, yo soy como Dios, como dice la palabra, como cosa a la que aferrarse, sino que se hizo siervo, se hizo hombre y murió la muerte de cruz por cada uno de nosotros. Ese es el gran amor del Señor, ese es el gran amor del cristiano, un amor activo, no es un amor que se centra solamente en un sermón, en un mensaje que te vuelve egoísta espiritualmente, en donde todo lo que he aprendido es solamente para mí. El Señor te enseña, hermano, a través de estos mensajes de la palabra, de la regla de oro, de la historia del buen samaritano, te enseña que un verdadero cristianismo es amor en acción, es amor activo, es un verdadero amor. Por lo tanto, la pregunta que nosotros nos debemos hacer no es ¿qué hice de malo para merecer esto?, como tantas veces lo decimos, sino la verdadera pregunta que tenemos que hacernos a nosotros es ¿qué he hecho de bueno en estos últimos días? ¿Qué hice por mi prójimo en estos últimos días? Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Es lo que nosotros llamamos el pecado de omisión. Era el pecado que habían cometido el sacerdote y el levita cuando pasaron al lado del necesitado y no ayudaron. Ellos pensaban que estaban cubiertos por no haber hecho nada malo. Es verdad que no habían hecho nada malo, pero se habían privado de hacer algo bueno, y eso les es contado por pecado. ¿Qué hacer hoy? Esto de quedarte en casa no significa que tengas que estar inactivo. Si estuvieras hoy sin comida, si hoy, ponete esta imagen mental, si hoy estuvieras sin comida, si tendrías que decirle a tus hijos que no tenés nada para preparar, si es la noche y viene algún hijo tuyo o un pariente y te dice hay algo para comer y tuvieras que decirle que no hay nada, ¿no te gustaría que alguien pudiera asistirte? Entonces Jesús te dice, ve y haz tú lo mismo. Tal vez hay alguien al que puedas asistir, y no porque te sobre, sino porque el Señor te ha bendecido. Si estuvieras enfermo en estos tiempos de cuarentena, te toca estar internado ahora en estos tiempos tan difíciles, ¿te gustaría que alguien ore por vos, que te llame por teléfono y te muestre su solidaridad? Entonces ve y haz tú lo mismo. Posiblemente hay alguien que está enfermo y que no recibió ni una llamada en estos días. Si fueras un anciano en estos tiempos de cuarentena, solo, que no tenés nada, ni siquiera a veces como son los abuelos, no tienen cómo ver estos programas, y no te gustaría que alguien te llame, ore por vos, te lea un texto bíblico, entonces ve y haz tú lo mismo. ¿Cuántos abuelitos de nuestra iglesia hoy están siendo desatendidos? Es tu oportunidad de hacer un cristianismo práctico. Ahora, si no conocieras las señales que estamos viendo, si no conocieras a Cristo y estarías confuso por todo lo que está pasando, ¿no te hubiera gustado que alguien venga y te enseñe la palabra, te explique que hay esperanza, que todo esto demuestra que Cristo está por venir? ¿Te hubiera gustado? Entonces ve y haz tú lo mismo. Seguramente hay un montón de personas que están necesitadas del amor que Cristo pone en tu corazón. Entonces, pensá, ¿a quién puedo ayudar? Bueno, ponete en la situación de otro y decir, ¿qué me hubiera gustado que hicieran por mí si yo estuviera en esa situación? Y entonces, ve y hazlo. Por lo tanto, no tenemos que decir, no puedo por la cuarentena, sino tengo que pensar en qué es lo que sí puedo. Y para eso tengo que estar lleno de amor. Jesús dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieran amor el uno por los otros, pero no es un amor romántico, no es un amor de poesía, es un amor de acción, es un amor de hechos. En Romanos 13:10 se dice, el amor no hace mal al prójimo, por lo tanto, el cumplimiento de la ley es el amor. Si el verdadero cumplimiento del Antiguo Testamento completo es amar, en el mismo Romanos se nos da la clave para tener este tipo de amor. En Romanos 5:5 dice el apóstol Pablo, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Por lo tanto, necesitamos de recibir de su Espíritu. Estamos necesitados completamente de un reavivamiento de ese amor. Y para que eso pase, Cristo tiene que llenar nuestro corazón a través del Espíritu Santo. ¿Saben, hermanos, que está profetizado que esto de lo cual estamos hablando va a suceder en los últimos días? Hay una profecía muy hermosa que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 458, que dice: antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. ¿Se acuerdan cómo fue el avivamiento de la piedad en los tiempos apostólicos? Fue tremendo. La gente dice que vendía todas sus propiedades para ayudar al prójimo. Ellos fueron capaces de morir predicando la palabra, daban donativos, daban su vida por completo. Ahora dice aquí que esto nunca más se volvió a ver, pero volverá a suceder en los últimos días. Y dice que nunca hubo un reavivamiento como el que va a suceder. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Amén. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor a Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. Se serán llamados al conocimiento de la verdad, pero serán estimulados a buscarlo por causa de tu amor, del amor que como hermanos tenemos que expresar, y no en palabras, sino en actos. ¿Y cuándo se expresa el amor? Justamente en tiempos de necesidad. Ese es el mejor momento para mostrar el amor. Y el amor se entrega no porque las personas lo merezcan. De hecho, quizás este mundo no se merece amor. El amor no es dar al mundo lo que el mundo se merece. El amor es dar al mundo lo que el mundo necesita, y el mundo necesita salvación. Por lo tanto, tenés que llevarle al Salvador a las personas. Estas son profecías por cumplirse. La piedad nos llevará finalmente, el amor que Cristo derramará en nuestros corazones a través del Espíritu Santo será lo que nos llevará a finalizar la predicación de la palabra en estos últimos días. Ya por el año 91, yo tenía apenas 11 años, ahí conocimos a Jesús. Después de una cantidad de situaciones bastante traumáticas, un día fuimos movidos por el Espíritu de Dios a buscar conocer la palabra. Mi tío, que era adventista, nos llevó al conocimiento de la verdad, nos presentó a una familia que nos enseñó la fe de Jesús. Y un día mis padres, en sábado a la mañana, me dijeron: cuida de tus hermanos, yo era el mayor, nosotros nos vamos a ir a la iglesia del tío. Y se fueron. Estaban bastante preocupados, bastante ansiosos por entrar en la iglesia. Habían conocido la verdad y habían conocido el amor de estos hermanos que nos habían estado enseñando la Biblia. Y entonces esa mañana mis padres entraron en la iglesia. Yo no estaba, pero ellos se lo recuerdan claramente y por eso siempre lo cuentan. Cuando entraron, un hermano vino y los saludó. ¿Ustedes son vos sos el hermano? Le dijeron a mi papá, ¿de Carlos? ¿Vos sos la cuñada? Sí, o sea, mi tío, ¿no? Dijeron: bienvenido a la casa del Señor. Lo abrazaron. Vino otro más por allá, le dieron la bienvenida cálida, se sentaron con ellos, le ofrecieron una Biblia. A la salida todos los abrazaron, los saludaron. Ellos sintieron tanto amor que cuando volvieron de la iglesia ya no estaban solamente convencidos de la verdad, sino que estaban convertidos al Señor por el testimonio de amor de una persona. Y estoy seguro que ¿cuántas veces hemos ido a la iglesia y hemos sentido el amor y el cariño? ¿Y cuántas veces no? Porque hay que ser sincero en esto. ¿Cuántas veces hemos visto a una persona entrar nueva a la iglesia, se sentó allí, no nos hemos animado a saludar, pero no le hicimos nada malo? Sin embargo, el Señor va a contar en qué es lo bueno que hiciste por esa persona. ¿Te acordás ahora de alguna persona que haya ido a la iglesia alguna vez, que tal vez está desorientado? Qué bien que vendría que les hagas una llamada. Ese día mis padres conocieron el amor de Dios a través del amor de hermanos cariñosos, que podrían haberse quedado en sus asientos, pero salieron a abrazar, a dar un beso y una palabra de ánimo. ¿Saben cuántas cosas hermosas, hermanos, podemos hacer con algo tan pequeño? Como una palabra de cariño, como un abrazo a la distancia, con una llamada telefónica, con un mensajito de texto. Hoy nos debemos limitar a simplemente esto.
Podemos hacer mucho más cuando esta cuarentena termine, pero no quisiera que esto sea la excusa para que nos quedemos en casa. Como iglesia, podemos quedarnos en casa respetando la cuarentena, pero no te quedes inactivo. Mostrá el amor de Cristo al mundo ahora que lo estamos necesitando. Da a los demás lo que puedas hacer, lo que te gustaría que hicieran por vos si estuvieras en la condición en la que está tu vecino, tu amigo, tu pariente. Podemos ser movidos a la acción en la medida que estés dispuesto a entregarle a Cristo todo tu corazón, todas tus fuerzas, todas tus ganas de hacer algo por Él. Cristo te enseñó no que lo hagas porque Él se le ocurre, sino porque Él lo hizo primero. Él vino a esta tierra, mostró su amor, no como nosotros lo hacemos como un acto generoso, sino a costo de un gran sacrificio. Y lo hizo para salvarte y para salvarme. Ahora, de gracia recibiste ese amor. Dad de gracia, dice la palabra. Hoy tenemos esa oportunidad. No sé si vamos a encontrar una oportunidad mejor pronto para predicar el Evangelio y para ser personas cariñosas que mostremos un cristianismo práctico. Hoy es el momento, hoy Jesús te llama. Querida iglesia, queridos hermanos de la Iglesia del Oeste y todos los que estén escuchando, Jesús bendiga sus vidas. Jesús los bendiga dándoles un despertar en esta verdadera piedad. Que el Señor te llene de un amor práctico en la que, aunque las excusas sobran, no te excuses, sino que busques formas de poder bendecir a los demás con el amor que Cristo pone en tus corazones. Jesús bendiga tu vida y este es mi deseo en oración por ti. Amén.